Hola a todos los que nos escuchan en www.devocionales.org, y el día de hoy quiero compartir contigo un tema que nos llega a nuestros emails diariamente, y es de gente que quiere salir de su iglesia o que alguna cosa aconteció con ellos en la iglesia y están tomando o están por tomar la decisión de dejarla. Y hoy quiero compartir contigo este tema que se llama 7 malas razones para dejar tu iglesia. Trato con este tema, amado hermano, de ayudarte, de bendecirte, de dejarte un consejo o ciertas directrices básicas para que tú puedas tomar una decisión baseada en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, y no basada en tus sentimientos. Sabemos que Hebreos 10, capítulo 25, nos dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Así que si usted está esta mañana, esta tarde o esta noche pensando en salir de su iglesia, hay ciertas cosas que usted debería tener en cuenta antes de dar este paso tan delicado y tan importante en la vida de un creyente o en la vida de un hijo de Dios. El lugar donde nos congregamos es vital. Es un lugar de vida, puede ser un lugar de vida o puede ser un lugar de muerte también. Y las iglesias, están constituidas por Dios para bendecir al pueblo de Dios, para acrecentar, instruir, para capacitar al cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros sabemos que siempre va a haber buenas razones para dejar una iglesia o una congregación, o cuándo es el momento. Mucha gente quiere saber cuándo es el momento en el cual debo dejar la iglesia, o qué dice la Biblia con respecto a esto de dejar o de cambiar iglesia, de ir a una iglesia por otra iglesia, dejar una iglesia por otra iglesia. En primer lugar, vamos a reconocer que hay algunas buenas razones para cuando la gente deja su iglesia. Y algunas de estas razones podrían ser, y me gustaría que tomes nota, me gustaría que analices cada punto que voy a tocar. Tal vez la iglesia se ha quedado atascada en las tradiciones muertas, o hacen tantas cosas diferentes que se han desligado de la fuente, o es decir, Cristo. O tal vez el liderazgo no está dando dirección, o tal vez el liderazgo es excesivamente controlador. O también, tal vez usted vive lejos de su iglesia, muy lejos. Tal vez tome 2-3 horas ir de tu casa para la iglesia. Lo único que quieren de ti, tal vez es una banca o un banco caliente y una ofrenda o un diezmo. O tal vez es usted mismo quien está impidiendo la unidad, la salud o el crecimiento de la iglesia. Podría ser, el problema podría ser usted. Y hay algunas otras cosas más. Pero yo quiero dejarte 7 muy puntuales. 7 malas razones para dejar tu iglesia o su iglesia. Número 1. Porque mi iglesia es pequeña. O tal vez ella quiere ser muy grande, ¿no? Mi iglesia quiere ser muy grande. Muchos de nosotros hemos comprado ese mito que si la iglesia no está creciendo numéricamente, debemos salir de ella porque algo debe andar mal. Y eso lo escuchamos siempre, ¿no? Y ahora con el boom de la iglesia crecimiento y con el boom de aumentar los miembros, es fácil pensar que este mito sea realidad. Ahora, si el problema es que su iglesia no está creciendo, yo tengo buenas noticias para ti. Lo pequeño no es sinónimo de problema. ¿Es posible que la falta de crecimiento de la iglesia sea una señal de problemas más profundos? Es una pregunta. Por supuesto que sí. A veces el problema de que la iglesia no esté creciendo o que la iglesia no esté creciendo a veces o muchas veces es un problema en sí. Entonces la iglesia necesita parar y hacer frente a esas razones. ¿Por qué está sucediendo? Preguntar, orar a Dios y tomar una resolución o una elección
un camino diferente al que estás siguiendo. Pero si el único problema es que tu iglesia es pequeña en tamaño, esta no es una buena razón para salir de ella. ¿Ok, mi amado hermano? Tú que me escuchas. Ahora, el lado opuesto de la moneda son personas que dejan su iglesia porque la iglesia está creciendo mucho, pero está creciendo mucho a un nivel de percepción de ellos mismos. Puede ser que sea una persona que viene de una iglesia pequeña, pero esto generalmente es un error. Si bien existen iglesias que hacen cosas poco saludables y consiguen crecer, también existen otras iglesias poco saludables que se mantienen siempre pequeñas y sin crecimiento. De un lado al otro lado, más tenemos que tener un balance y un equilibrio. De cualquier manera, el problema es la mala salud, no el tamaño. El problema debe estar siempre en la mala salud de la iglesia, que no es una iglesia saludable, y no en el tamaño de la misma, si es pequeña o si es grande. El tamaño de la iglesia no es razón válida para dejar una buena iglesia o una iglesia que está creciendo. El punto número 2, la segunda razón, es que tal vez usted no está siendo alimentado. Hay tanto crecimiento que podemos recibir como consumidores pasivos de la iglesia. En este tiempo nosotros vemos que hay una serie de libros, hay una serie de bibliotecas cristianas en internet, hay una serie de manuales online que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento. Mas a medida que crecemos espiritualmente, lo mucho que podemos tomar de otros, incluso de grandes sermones y programas, disminuye hasta que hagamos una cosa: empezar a servir. Y aquí es donde quiero marcar: empezar a servir. Nuestro servicio es lo que marca quién nosotros somos. La prosperidad no está basada solamente en el dinero o cuán próspero yo soy económicamente y cuántas cosas puedo o no puedo comprar. La prosperidad bíblica está basada también en cómo servimos a la gente, ¿no? Y eso es muy importante. Hay gente que tiene mucho dinero, mas no sirve a nadie. Más bien se sirve de los otros. Y ese no es un verdadero cristianismo. Esperar crecer espiritualmente con solo asistir a la iglesia no va a funcionar. Pero no participar es como esperar físicamente, querer comer mejor y que tus músculos crezcan sin levantarte del sofá. No funciona de esa manera. Hay dos pasajes en 1 Corintios 3 y en Hebreos 5 que se lee que los creyentes inmaduros querían solamente tomar leche. Y piensa un poco, preferían la leche antes que el alimento sólido, en otras palabras decía la carne. Y a menudo las personas saldrán de la iglesia porque quieren comer mejor, porque quieren y buscan una enseñanza más profunda para ellos. Buscan un alimento más sólido. Ellos procuran y buscan que los sermones sean cada vez mejores, no lo contrario. Hay gente que solo se quedará en la leche. Ahora, la idea de la leche es que es un alimento que viene a través de la vaca, lo que quiere decir que otra persona ha comido, ¿no? Ha masticado y lo ha procesado y te alimenta a ti. La carne es algo que tenemos que masticar. Nosotros nos tomamos trabajo para comer la carne. Se requiere de trabajo y se requiere de mucha participación. Si usted es un creyente maduro que no está siendo alimentado, no hay que buscar otra iglesia. Recoja una cuchara y aliméntese. Después de esto empiece a servir y alimentar a otros. Amén. La iglesia no es un mercado donde recogemos los productos espirituales que nos gustan y dejamos los que no nos gustan. La iglesia es una comunidad donde rendimos culto a Jesús juntos. Ese es el principio. La iglesia es cristocéntrica. Una familia es una familia, pero una familia que se preocupa por los demás. Un equipo que va a bendecir a otros en el nombre de Jesús. La gente no se convierte en gigantes de la fe por escuchar prédicas en internet. Lo hacen al acercarse a Jesús y al vivir una vida mejor como resultado de estar con Él. Y lo que Él te enseña y Él cómo te transforma, que es la calidad de servicio. El punto 3 es
no ha encontrado un lugar adecuado para servir. Hay gente que sale de la iglesia porque no encontró un lugar adecuado para servir. Una de las razones para dejar su iglesia era si lo único que quieren de ti es una banca caliente y una oferta o un diezmo. Pero antes de hacerlo, asegúrese de que es realmente lo que está pasando. O sea, si el liderazgo de la iglesia quiere que usted esté involucrado, pero no hay donde servir o el sistema no es adecuado, sigue intentando, no es una razón para salir también. Conocemos que existen iglesias pequeñas que no tienen mucho lugar donde puedas dedicarte. No hay extensiones del servicio para que puedas involucrarte. Entonces a veces es un poco complicado. Y conozco gente que se quedó en nuestra iglesia durante años antes de que finalmente encontrara el lugar correcto para servir, ¿no? Y eso es importante, siempre esperar, orar a Dios y ver el momento correcto para servir. Y ellos hasta el día de hoy están contentos sirviendo. La cuarta mala razón para dejar tu iglesia es si alguien ha herido tus sentimientos. Y aquí quiero puntualizar, ¿no? Vamos a ser heridos siempre, ¿no? En todo lugar que vayamos, seremos heridos de una u otra manera. Si dejas tu iglesia por causa de sentimientos de dolor, dejarás también la próxima por la misma razón. Yo siempre digo que la manera como sales de un lugar determina la manera como entras en otro lugar. La gente es gente. Los sentimientos se lastiman siempre, son delicados. Y a veces somos demasiado sensibles con ciertas cosas que nos pasan. Y sí, las heridas son reales, son verdaderas, nos duelen. Hay un dolor interno, pero tenemos que superarlo. De cualquier manera no es una razón y no es la recomendación salir, ¿no? Lo que debemos hacer es reconciliarnos o pedir perdón, arrepentirnos tal vez si el error ha sido nuestro. Y si el error no ha sido nuestro, también tenemos que pedir perdón. Jesús nos llama a ir primero nosotros a pedir perdón. Entonces queremos y tenemos que trabajar en un carácter sólido y fuerte. Dejar una buena iglesia porque una o dos personas te ofendieron, solo para ir a otra iglesia en la que una o dos personas te ofenderán nuevamente, no es la solución. ¿Ok? La quinta manera o la quinta mala razón para dejar una iglesia es que la iglesia está cambiando. Cada iglesia tiene que cambiar. No la teología básica, no el fundamento, no los cimientos, pero a veces tiene que cambiar los métodos, los datos demográficos, los estilos de liderazgo y otras cosas que mudar. La iglesia a veces muda para ser un poco más posmoderna. Y los locales precisan ser renovados, precisan ser reavivados, las canciones, las músicas tienen que mudar, cambiar también, los estilos de ropa también cambian, la demografía cambia y más. Algunas personas pisan los frenos en cada cambio, ¿no? Ellas dicen, no quiero eso aquí, eso no es para mí, no es para mi iglesia, y colocan un freno. Sea que sea bueno o sea malo. Si usted tiene esta tendencia, tiene que resistir la tentación de suponer que cada cambio es malo solo porque tú pienses que lo sea. O tal vez porque es incómodo para ti. No necesariamente porque el cambio es incómodo para ti, es malo. ¿Ok? Siempre hay que puntualizar esto. Si el liderazgo de tu iglesia está cambiando las cosas antes de que pienses que deberían hacerlo, es probable que estén siendo proactivos en lugar de reactivos. Eso es un buen liderazgo, también debemos de tenerlo presente. Todo cambia a nuestro alrededor, la sociedad, y cambia rápidamente, ¿no? La internet cambia cada minuto, cada segundo, es diferente. Nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos pensamientos son lanzados. Los líderes de la iglesia también están probando nuevas formas de satisfacer las necesidades de una sociedad cambiante. No luches contra ellos, ayúdalos. Lógico, cada vez siempre basado en la palabra de Dios y con los cimientos correctos. La sexta razón por la cual la sexta mala razón por la cual no deberías dejar tu iglesia es que
si eres tú mismo quien está impidiendo la unidad o la salud o el crecimiento de la iglesia. Sé que esto estaba en la lista anterior como una buena razón para salir de la iglesia, pero no lo es siempre. Antes de que pienses que está bien cambiar de iglesia, pregúntate si realmente necesitas quien necesita cambiar eres tú, ¿no? A veces no tienes que cambiar de lugar, sino tienes que cambiar de actitud. O sea, trabajar con tu interior, con el hombre interior. Tú puedes descubrir que el cambio que temías que sucediera en la iglesia sea el cambio que necesitas en ti mismo, ¿no? Tal vez el cambio que tú piensas que la iglesia debe tener es el cambio que tú necesitas tener, ¿no? Y me ha ocurrido varias veces. Después de todo, el evangelio es mudanza también, es cambiar constantemente. El evangelio es el mismo, pero siempre está en constante mudanza. Es de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, del pecado a la salvación. Y a veces de necio para enseñable. Es así como mudamos también nosotros en nuestro íntimo, en nuestro interior. Este puede no ser el momento de cambiar de iglesia o de dejar tu iglesia, pero puede ser el momento de dejar que Jesús te use para cambiarte. O sea, que Jesús te use para que tú puedas mismo cambiar. La séptima y última razón, mala razón para dejar tu iglesia, es porque usted está renunciando a la iglesia para siempre. ¿Cómo, pastor? Tal vez has decidido no más asistir a una iglesia por diferentes motivos. Y si tú estás pensando en dejar tu iglesia actual y dejar de asistir para siempre a una iglesia, por favor, reconsidera esto, ya que es muy peligroso. Muy pocas decisiones son tan propensas a causar tal daño espiritual a largo plazo que dejar una iglesia o que dejar tu iglesia. Aunque esto sea por un momento, no deberías hacerlo, debido a que un poco de tiempo casi siempre se convierte en un tiempo largo e indefinido. Muchas veces decimos, no, voy a demorarme solo, voy a estar sin iglesia mientras que busco otra por un mes, y ese mes se transforma en 6 meses y 1 año, 2 años o 5 años, cuando te das cuenta. Incluso la decisión de ver lo que hay fuera en otras iglesias puede ser una práctica muy peligrosa, ¿no? La iglesia entretenimiento, lo que yo llamo de entertainment church, puede convertirse en la iglesia del nuevo movimiento, que te conducirá fácilmente a la iglesia del estancamiento. Piensa en eso. El cristianismo nunca fue pensado para ser vivido de forma aislada. Así que deja de pensar, no quiero ir a la iglesia o me voy de la iglesia. Nosotros como pastores te necesitamos. Tú como oveja nos necesitas. Nos necesitamos el uno al otro. Y es así que Dios nos bendice. Amén. Gracias por escucharnos en www.devocionales.org.